Lo que pasa es que mira con el móvil, mira a ver con el móvil, ¿vale? Vamos a ver si funciona. A ver si funciona. Tendremos también entrevistas de... ¿Se ve? ¿Se ve? Entra. Sí. Está hola, hola, sí, 1, 2, 1, 2. No lo oigo yo por aquí. No, claro, él está, pero no oigo yo por aquí a él para poder oírlo. Hola. Espera. A ver, saludos. Hola. Muy mal, pero se oye algo. Se oye muy mal, pero se oye algo, ¿no? Sí, pero se oye... No, nada, bajamos. Con la música. No se oye nada.
que está hablando, ¿vale? Buenas tardes, señoras y señores, desde el pabellón, desde el Palacio de Deportes de la Guía de Gijón, donde estamos con todos ustedes para retransmitirles esta octava jornada, interesantísimo derbi, interesantísimo partido que van a disputar el equipo local, el Finetwork Gijón y el conjunto betense Autocenter Vetusta. A las 5 de la tarde está previsto que comience este partido, donde los dos conjuntos presentan las alineaciones, o lo verán ustedes en la presentación. Simplemente les comentaremos las bajas de los conjuntos. Por parte de Finetwork tenemos a Hugo Suárez y a Gaby Mesa con bajas por lesión, mientras Felipe Torrontegui está baja por lesión por parte del Autocenter Vetusta, ya de por sí una plantilla bastante corta, el equipo que dirige Diego Lafuente, y solamente la ausencia de Antonio Bayoz, el hermano del portero, que será Luis Bayoz. El resto porteros, Jorge López y Juan Prieto y Luis Bayoz. Como decíamos, por parte de 16 jugadores y 16 jugadores presenta Finetwork Gijón y 14 el Autocenter Vetusta. En este derbi, como decíamos, que llegan ambos conjuntos en una disposición francamente interesante. El conjunto, la clasificación está capitaneada por la Atlética Vilesina, luego lo comentamos porque hoy es una tarde de mucho balonmano en Asturias, de mucho balonmano en el territorio asturiano, y es la Vilesina quien capitanea esa clasificación con 14 puntos en solitario. Segundo es el Finetwork con 12 puntos, una derrota. Tercero el Santoña. Sexto el Autocenter Vetusta y décimo Grupo IMQ. Finetwork, como decíamos, segundo clasificado, ha estado capitaneando la clasificación a lo largo de las 7 jornadas, hoy es la octava y por lo tanto partido entre el segundo y entre el sexto. En un derbi, como decíamos, interesantísimo, donde el Finetwork va por todas. Su objetivo es sin duda la participación en la fase de ascenso, mientras que el Vetusta es la salvación y, por qué no, también el gran tapado de la categoría, porque está haciendo un balonmano muy interesante el conjunto de Diego Lafuente, y como decíamos, el titular para el Vetusta es hoy aquí nada que perder y mucho que ganar. Goleadores, la clasificación está capitaneada por Aitor Rodríguez, 71 tantos, el lateral del conjunto de la Atlética Vilesina, que hoy recibe a las 6 de la tarde al Arca Hoteles AC Santoña. A las 6 de la tarde un partido en Avilés interesantísimo también, con un Santoña que ya no puede admitirse más derrotas. Y la jornada se completa con un Grupo IMQ Baco Torlavega a las 8 aquí al lado, en el Polideportivo Braulio García. Por tanto, Finetwork Gijón Autocenter a las 5, aquí, lo van a presenciar ustedes. A las 6 de la tarde, Café Toscafa Vilesina, Arca Hoteles Santoña, en el Polideportivo de la Madalena, y a las 8, Grupo IMQ Baco Torlavega. En cuanto a otros partidos, también balonmano hoy, pues la división de oro femenina, en la cuarta jornada, el Lobas Global Attack Oviedo jugará a las 8:30 hora peninsular, 7:30 en Lanzarote contra el Cicar. Cicar Lanzarote contra las Lobas Global Attack. Menudo partido también, porque el Cicar es primero de la categoría y las Lobas segundo, a pesar de que es la cuarta jornada, son muy pocas, 6 puntos solamente. Pero bueno, unas Lobas Global Attack, un equipo de Manolo que lo está haciendo francamente bien y que está sorprendiendo en la categoría. A las 8:30 podrán también verlo el Cicar Lanzarote y las Lobas Global Attack. En división de honor de plata masculina, el Unión Financiera juega a las 6:30 en Vallovín, en Oviedo. Unión Financiera balonmano Alcobendas. Y en cuanto a la división de honor de plata femenina, pues el balonmano Gijón se desplaza a Galicia, jugará contra Oliveira Cañiza a las 8 y el Siero Deportivo juega en su nuevo pabellón contra el Rocasa Gran Canaria a las 8. Y como no, para cerrar también esta pléyade de partidos, la selección española femenina, la máxima categoría, la Liga Guerreras, que a las 6 de la tarde jugará España, debutará frente a Montenegro a las 6 de la tarde. O sea que de todo esto tendrán ustedes debida cuenta, les iremos informando de los resultados que se vayan produciendo estos interesantísimos partidos que el calendario ha dicho que sea así, y por tanto así serán. Cuando ven ustedes ya la presentación de ambos equipos, está la presentación de ambos equipos sobre el Palacio de Deportes de la Guía, con unos tímidos rayos de sol todavía entrando, un agradable otoño el que estamos teniendo en todo el Principado de Asturias. Y ahí está la presentación. Les dejamos con la presentación.
ustedes de ver la presentación del encuentro. Partido que va a ser dirigido por dos colegiadas vascas, Marta Fernández y Mayalen Calderón, de la Federación Vasca. Como digo, los anotadores en la mesa, Hugo López García y Alejandro Sánchez, por supuesto, del Colegio Asturiano. Entrenador del Finetwork, Gonzalo Aguirre, y entrenador del Autocenter, Diego Lafuente. Como decíamos, un partido interesante, un partido que puede ser trampa. Ojo al Finetwork, no puede dejar los 2 puntos hoy aquí. Partido anterior en casa contra el Baco, hemos visto aquí un Finetwork inicialmente muy trabado. Y bueno, las claves del partido pueden estar, como no, en esa entrada en juego de Luis Madrazo, en los lanzamientos exteriores, y Iván Suárez también en los aciertos desde la segunda línea. Por parte del Autocenter Vetusta, pues ojo a Pablo García, al jugador, a los dos, vamos, tanto a Hugo como Hugo Rodríguez, y al argentino, al pivote argentino Cancio. Es jugador de todos los equipos asturianos, casi, jugadores base y jugadores importantísimos en el esquema de Diego Lafuente. Y un equipo de Vetusta que inicia hoy un camino de partidos de derbis, porque hoy será aquí, luego será la Atlética Vilesina y luego el IMQ. Le vienen los 3 equipos, los 3 derbis seguidos. A veces esto es preferente, muchas veces para quitarlo de encima y no llegar a esa última, penúltima jornada. Imagínense con una Vilesina que le falten 2 puntos para la Liga de Ascenso y un Autocenter Vetusta que le falten los 2 puntos para evitar el descenso, por ejemplo. Lo cual, inteligentemente, como nos decía Diego Lafuente, es interesante el quitar estos partidos ahora de a veces un poquito de tensión, pues quitarlos delante y sumar los 2 puntos lo más rápido posible. Bueno, ahí estamos viendo la disposición ya del conjunto de ambos conjuntos. Va a ser Jorge López, el portero, que inicialmente salga con el Vetusta, y como no, José Luis Cardín lo hará con el conjunto de el Finetwork, el 7 inicial, con Iván, Diego Canal, Aladino, Madrazo, Murias, y aquí está Iván. Los 2 equipos con su uniforme habitual, y ahí está ya el partido. El Autocenter Vetusta, camiseta amarilla, pantalón negro, y el conjunto del Finetwork, que lo hace con su camiseta roja y su pantalón negro. Ha dado comienzo el partido y se inicia la 8ª jornada de la primera división en uno de los partidos más interesantes, con el Autocenter Vetusta iniciando la jugada. La defensa inicial Sistero ahí con Aladino en el centro de la misma, y el Autocenter Vetusta ya jugando. Ahí está Pulgar por mediación de Pablo Pulgar. Hacia la derecha, Hugo, lanzamiento, golpe franco sobre Hugo. Ahí está Cancio. Cancio, Pulgar, golpe franco también. El número 13 es Cancio y el número 24 es Hugo. 2 jugadores que se parecen físicamente muchísimo, pero no son hermanos ni tan siquiera familia. Ahí está el robo de balón y el primer gol. El primer gol del Autocenter Vetusta por mediación de Pablo Granda. Primer gol de Pablo. Inicia, por tanto, el conjunto de obetense de la Florida en el marcador. Y decíamos un Autocenter que viene un poco de tapado de la categoría, con una plantilla muy limitada, evitar todas las lesiones posibles, pero con un partido hace 15 días contra el Balonmano Nava es que arrolló, metiendo más de 40 goles. Y el lanzamiento de Hugo, el primer lanzamiento, Iván Suárez, perdón, el lanzamiento de Iván Suárez, decíamos una de las claves del partido, en el lanzamiento exterior con la derecha. Tendrá que estar muy atento al juego de Iván y de Madrazo, el conjunto de Diego Lafuente, que los conoce perfectamente, evidentemente, para tratar de frenar un poco el juego del Finetwork. De momento 1-1 el marcador. El partido, como se preveía, igualado en estos primeros compases. Ambos conjuntos posicionándose todavía. Y ahí está Granda, autor del gol, jugador básico en esa primera línea con Hugo. Ahí va Pablo. David Pulgar, también jugador que ha venido de una lesión. David entrando por el centro, Hugo, bonito el lanzamiento ahí del jugador del Autocenter Vetusta, Madrazo. Madrazo jugando con Iván Suárez. Cambios ya, Aladino sale, deja su puesto a Kevin Saltos en el pivote, dando descanso ya Kevin, cada vez con más minutos también en el Finetwork. Ahí está la primera línea, Madrazo, Diego Canal.
Madrazo, el lanzador. Uno de los mejores lanzadores de la categoría, sin duda alguna. Cristian Murias. Iván Suárez, ahí está Iván, nuevamente, y ojo que puede ser una de las claves del partido, ¿eh? Como Iván Suárez Piñeiro suelte el brazo y el Autocenter Vetusta no sepa frenarlo, puede tener algún problemilla. Ahí está Hugo en el pivote y Cancio con el balón. David, Granda. Granda con David. Hugo, primera línea habitual del Autocenter Vetusta del conjunto de la Florida. Repetimos, un equipo que viene haciendo un excelente balonmano con una, fíjense, el pase bonito, rectificado, pero ha fallado, la ha cazado Cardín. Y vamos a ir anotando las paradas porque puede ser muy interesante las paradas que puede hacer hoy Cardín. Ahí está Diego. Lanzamiento de Iván. Ojo que es el tercero. Tercero en 3 minutos largos. Los 3 goles de Finegor conseguidos por el mismo jugador, por Iván Suárez. Y el jugador universal, a veces de central, a veces de lateral y siempre enfocando el gol lo máximo que puede. Bueno, un poco escondido el Autocenter Vetusta en este partido, ¿eh? Después de los anteriores que le hemos visto, a ver si se descuelga porque lo sabe hacer bien, lo puede hacer bien. Y ahí está el conjunto, penalti. Penalti por defensa interior. Penalti cometido sobre David Pulgar. El rey de la PlayStation. No jueguen con él, perderán. Y ahí está el Autocenter. Sale Enrique Fernández Olmedo, especialista en los penaltis. Ahí está Enrique. Amaga y Cardín, segunda parada de Cardín. Segunda parada de Cardín. Y primer penalti. Jugando el gol. La repetición ha sido nuevamente de Iván. El gol, el cuarto gol del conjunto. Un Iván que está descosido. Y se va a cumplir los primeros 5 minutos de juego. Y tenemos a un Finegor muy suelto, ¿eh? Nada que ver con el primer partido, con el partido de hace 15 días contra el BAC Torrelavega, donde el partido fue trabadísimo en todo el encuentro. Y ahí está, 5 minutos de juego, 4-2. Más suelto el conjunto de Gonzalo. Y el Autocenter que de momento no está encontrando la manija, solamente en esos lanzamientos de Granda como ahora, pero la defensa del Finegor que está haciendo todo lo posible y lo está haciendo bien en este encuentro. Mucho más centrado a Finegor que en los últimos partidos. Y Madrazo, primer lanzamiento, pero tocó en un defensa. En Cancio, efectivamente, dice que no. Está discutiendo con su portero. Algo le pedía, tocó y por lo tanto es balón para el Finegor. Iván en el centro. Diego Canal. Madrazo. Ahí está Kevin Saltos en el pivote con los cruces. Primera línea. Madrazo. Diego. Lanzamiento de Diego. Y golpe franco por defensa de Hugo. Bueno, hemos visto un Finegor que ha salido distinto a otras ocasiones, ¿eh? No ha salido tan aplanado, tan dormido. Sí ha salido bien y de momento dominando en el juego y en el marcador. Ahí está Iván al extremo, perdón. Y el gol y toma de Hugo. Ese es el golito con el que Hugo Fernández inaugura su marcador y no ha tenido más ocasión Diego Lafuente que tener que pedir el tiempo muerto. Lo venimos diciendo. No está el Autocenter centrado. Sí lo está Finegor. Y primer tiempo muerto que pide Diego Lafuente, porque de momento un 5-2 a los 6 minutos es demasiado. Ya ha tenido que pedir el minuto 6 de tiempo muerto porque no está viendo al equipo de la Florida. No lo está viendo todo lo fino y lo suelto que debiera estar. Y lo bien que lo venía haciendo en estos partidos anteriores, evidentemente. Porque en la Florida, repito, los 2 partidos ante el Nava y el anterior había conseguido un bagaje de goles extraordinario. Con una solvencia de goleadora muy, muy alta. Cosa que no está consiguiendo aquí. En parte también, pues, por el buen planteamiento de Gonzalo. Y como siempre le gusta estudiar muchísimo a sus rivales. Y en el Palacio de Deportes de la Guía, el que quiera ganar aquí este año lo tendrá que sudar mucho. Muchísimo. Se va a iniciar el juego después de este tiempo muerto y es el conjunto amarillo el que inicia el juego. Ahí está David, central, con Granda, David, Hugo. David en el centro, Granda, Hugo en los cruces. Ahí está Ladino saliendo a la defensa. Uy, buen robo de balón ahora de
Por la extrema derecha de Murias. ¡Qué bueno el de Oviedo! Adentro. Adentro, gol de Cristian Murias. El príncipe del Cantábrico. Bonito el salto. 6-2. Amplia diferencia, más 4. El Network. Ha salido muy bien el conjunto rojinegro. Y de momento el tiempo muerto está atascado. Lo ven, no hay fluidez en el juego del Autocenter Vetusta. De momento. Ahí está, fíjese en la defensa del Finebor. ¿Dónde está? En los 12 metros casi. Ahí está Cancio desviado. Es que no encuentra ni lanzamiento tampoco. El argentino Cancio. Y de momento el Finebor dominando el partido. Ahí está madrazo sobre Diego. Y adentro, fácil. El gol de Diego Canal, que inaugura su marcador con el primer tanto. El penalti del Autocenter Vetusta que no habíamos anotado. Y 7-2 de momento en el marcador. Que esperábamos un derbi un poquito más igualado. Y eso es verdad, después de haber visto los partidos del Vetusta, que le vemos un poco trabado, al equipo de al equipo de la Florida, perdón. Ahí está David, siempre intentándolo. David Pulgar de la Torre, el bravo jugador que ha salido de una lesión de tobillo, pero ya se encuentra en perfectas condiciones. El central jugando con Hugo Granda, pero fíjese, no saben un poco por dónde atacar, y evidentemente el Finebor se ha dado cuenta de ello. Y ahora sí, la entrada de Cancio. Ahí está Máximo Esteban Cancio, segundo gol. Y esa base de esas entradas por el centro, como mercancías, el jugador argentino Máximo Esteban Cancio Casas. Cambios continuos, vuelve a salir. Aladino se retira, se sienta, y Kevin Saltos. Constantes cambios de descanso en el pivote. Ahí está Kevin por el centro, peleando siempre con Diego Canal. Iván a Cristian a la derecha, Murias. ¡Guau! Fantástico. Segundo de Cristian desde el extremo derecho. Cómo se ha reintegrado el equipo del exjugador de la Unión Financiera, ahora en las filas de Finebor. Y qué bien lo hace. Tanto Cristian por el derecho como Hugo Fernández por el izquierdo. Entrando mucho en juego más por el derecho. Pero bueno, esas son circunstancias del partido. Vamos a ver el Autocenter. 8-3, 9 minutos. Queremos ver un poquito más del Autocenter. Es un derbi, más tensión. Ahí está, le está costando muchísimo. A punto de perder y ha perdido. Ha tocado con el pie Hugo. Ha tocado con el pie y ahora ha robado bien. Había sido Cancios, Hugo el que ha robado. Cancio el que tocó con el pie. Ahí está David jugando con Granda. Granda por la derecha, se intenta el solo contra el mundo. Penalti clarísimo por defensa interior de Iván. Y bien las decisiones de las colegiadas vascas, Marta y Mayalen. Va a ser el segundo penalti que lance el especialista Enrique Fernández Olmedo. Ahí está Enrique con la derecha. Y ahora sí, gol. Gol de Enrique. Primer gol de penalti del Autocenter Vetusta. Cuando nos vamos al minuto 10, segundo parcial, 8-4. 4-2 el primer parcial, 8-4 segundo parcial. Siempre por delante el marcador, y de momento en estos 10 primeros minutos de juego, muy dominado del juego por el Finebor, sin que tampoco está haciendo nada excepcional, la verdad. Ahí está madrazo, buen bloqueo de la defensa. Buen bloqueo de Hugo a los lanzamientos del bombardero de la guía. Ahí está madrazo intercambiando como central. Kevin Saltos haciendo eso, saltos. Ahí está Diego Canal, precisamente recibe el balón. Iván, madrazo por la derecha al solo, parada, nada, que continúe, balón para. Y buena parada del guardameta del Autocenter, Jorge López. Contraataque, ahí está el balón al extremo. Uy, qué jugada más rara. Está haciendo balón a David y Cardín. Tercera de Cardín, que como tenga el día. Contraataque, balón a Kevin. Posiblemente pueda haber sido un ataque. Uy, qué suerte ha tenido. Qué fortuna ha tenido Kevin en ese lanzamiento. Pero ha entrado. Primer gol de Kevin. Le protesta efectivamente Diego Lafuente, que había sido en ataque. Nosotros creemos que posiblemente también tenía la posición ganada, pero las colegiadas no lo han visto así. Estaba muy cerquita y por tanto, pues nada. O Marta o Mayalen, que tiene nombre de dúo, pero no, son árbitras de balonmano y de momento lo están haciendo muy bien. Tampoco es que le esté poniendo ningún problema. El partido muy cómodo, con 9-4.
tan cómodo como el Fineward. David por el centro, ahora sí, hombre. Ahí va David, el primer gol. Primer gol de David. El quinto de su equipo, 9-5. A ver. Ahí le pedían 2 minutos. Y eso lo ha pitado para Cancio. Sí, un agarrón continuo hacia el cuello. Aunque creemos que el público también ha pitado un poquito esa falta, pero ha sido clara. Ha sido clara. Primera exclusión para Cancio. Y primera del partido. Partido que se desarrolla con toda la deportividad del mundo. No en vano, pues muchos de los jugadores han sido compañeros, excompañeros, torneos de verano, torneos de distintos. Por la izquierda, la rosquita, cómo no, de Hugo Fernández, segundo de Hugo, 10º gol para el conjunto del Fineward. Cómodo el partido, para Fineward, muy cómodo, más de lo que pensábamos. Pero bueno, queda mucho partido, vamos a ver si el Autocenter ofrece un poquito más de lucha. Cuando ya empiezan los primeros cambios, sale Saúl de Miguel Torrecilla en el puesto de central. Cambios de Diego Lafuente, el entrenador asturiano, intentando recomponer un poco el equipo y a ver si le da otra dinámica al encuentro. Ahí está David, a punto de robar Cristian Murias. Un equipo Autocenter que, bueno, pues con todos los problemas del mundo, como todos los equipos de la categoría, ¿no? Por ejemplo, fíjense, tienen que entrenar de 9 a 11 de la noche. De 9 a 11 de la noche en el pabellón de la Arena, ya que comparten con las Lobas Global Attack los entrenamientos y dan prioridad a las chicas, claro. Bueno, acabamos de ver un lanzamiento precisamente que ha salido fuera de el jugador Saúl de Miguel. Vuelve a haber cambios, Saladino al banquillo y sale Kevin. Iván, central, Diego Canal, lanzamiento de Iván, botando, ahora no. Cada lanzamiento de Iván Suárez era un gol y este creo que es el primero que no lo es. Por tanto, sin portero y otro jugador más, José Ángel Puertas Barriada, jugador de jovencísimo también del Autocenter, que viene a complementar una plantilla muy corta del Autocenter, que a pesar de ello no es óbice para que haga un buen balonmano, aunque aquí deben apretar un poquito más en Gijón. Ahí está Granda, intentándolo por el centro, a punto de robar, no, a punto y robó, pero el balón para el Autocenter. Ahí está Hugo intentando poner el balón en juego rápidamente hacia Miguel. Granda intentando por abajo al pivote, no. Bueno, es que está haciendo una muy buena defensa Fineward, muy buena defensa. Inicio de pasivo, 3 pases, David por la izquierda, golpe franco, le pedí algo más David, pero las dos colegiadas pitaron a la vez, por tanto, sin duda de lo que han pitado. Lanzamiento un poco extraño de Hugo y parada de Cardín, la cuarta de José Luis Cardín. Inicia el ataque nuevamente Fineward, cómoda primera parte, madrazo, Iván, golpe en ataque de Iván, sobre Saúl de Miguel Torrecilla. Uy, qué bonita la jugada, quinta parada de Cardín, si es que ya le conocemos. Cuando empiezas a anotar, luego se van a acabar las barras aquí, de paradas, ya verás. De momento llevo 5 barritas. Para Cardín, que tiene la tarde, y cuando la tiene. El equipo funcionando adelante y también atrás. 10-5, minuto 15, tercer parcial. Bueno, ahí está Iván jugando con Diego Canal. Iván por el centro. Uy, por debajo de las piernas. El guardameta y el gol de Iván Suárez. Quinto de Iván. Uy, corre calles ahora. Dentro el Autocenter del Autocenter Vetusta. Cancio. Esteban Cancio, tercero. De Esteban, que es a base de pundonor, de corazón, más que de juego. No está el Autocenter acabando de trenzar una jugada, digamos, de ataque, de las buenas, de las que les vimos en otra ocasión. Y vamos a ver, repito, queda todavía partido, ya llevamos un cuarto del mismo, minuto 15, quedan 15 y toda la segunda parte. Madrazo a Kevin en el área, Kevin. Uy, Kevin, qué bueno. En altura. Y segundo gol de Kevin. El 12º para su equipo. 12-6, 6 arriba, máxima diferencia. Vamos, Vetusta un poquito más centrados. A ver si vemos un derbi un poco
un poco más ilusionado. Ahí está jugando con Granda. Martín. Hugo. Granda. Ahí está Hugo, era Cancio hacia Hugo y Hugo detuvo. Sexta parada. Sexta parada de Cardín. Van 6 y 2 minutos para Diego. No sabemos muy bien por qué, pero bueno. Tampoco lo discute mucho. Y Diego Canal. Primera exclusión para el conjunto de Finetwork. Segunda, una para cada equipo. Y exclusión. Bueno, a descansar un poco Cardín, que lleva 6. 12-6. Ahí está iniciando el juego. Diego Cruz. Cambios también en el equipo de Gonzalo. Dando descanso también al central de vez en cuando. Iván por el centro. Doble bote. Sí, o en el pie. Ahí está poniendo el balón en juego rápidamente para David. Qué bueno, cómo la enganchó. Séptima de Cardín. Van 7. Van 7 y con uno menos, ¿eh? Con uno menos. Cardín se fue hacia atrás. Y sale al terreno de juego Pelayo. García Nistal en el extremo izquierdo. Ahí está Pelayo. Tiene oportunidad Gonzalo, ya que el partido es cómodo, de dar oportunidad a todos sus jugadores de probar, de descansar. Hay banquillo para ello. Y es el partido ideal para cualquier entrenador local. Penalti, defensa interior. Penalti de Cancio. No lo discute, le piden algo más. Yo creo que con el penalti es suficiente. Y bueno, primer penalti. Ahí va el Finetwork, Iván, el especialista. Adentro. Sexto de Iván, primero de penalti. Primer lanzamiento de Finetwork de penalti. Que tuvo que esperar casi al minuto 18. Ahora se cumple y 13-6. Primera parte cómoda. Poca confrontación la que le está ofreciendo el Autocenter Vetusta de momento. Distinto el partido, lo habíamos visto en casa jugando francamente bien. Y bueno, hay días que el partido es tonto y hoy me parece que puede ser uno de ellos. Para el Autocenter, ahí está jugando. Ahí está Martín. Bonita la vaselina de Martín García. Primer gol de Martín García Jones. Reduciendo distancias 13-7 para el conjunto. Habían buscado poco los extremos hasta ahora, el Autocenter, y puede ser una de las opciones, teniendo en cuenta pues lo poco efectivo o la buena defensa de Finetwork por el centro, que con Madrazo, Aladino, ahí en el centro Diego Canal, le está costando muchísimo atravesar esa defensa al Autocenter Vetusta. Por tanto, los extremos siempre son una buena opción. Madrazo, ahí lanzando, ha parado el guardameta, contraataque 2 contra 1, Martín. Ahí está por abajo. Buen gol ahora mismo del jugador Saúl de Miguel. Primero para Saúl, pero no menos el Finetwork que inicia y penalti clarísima por defensa precisamente del autor del gol. Le está pidiendo ayuda a la colaboración, que vaya la ayuda ahí a Cancio, pero bien el contragolpe de Finetwork y ha sido penalti que va a lanzar Diego Cruz. Primer penalti de Diego Cruz, segundo para Finetwork. Ahí está, no suele amagar, amaga. Y adentro de Diego. Primer gol para Diego. 2-2 el Finetwork. 100% el lanzamiento de penalti. Camino del minuto 20. 14-8. 6 arriba. Siempre 5-6, 5-6 arriba. Finetwork desde el principio. Y un Autocenter que o le pega un empujón a esto. O si no se va de aquí de Gijón con 0 puntos, ¿eh? Vamos a ver si vemos una versión, como hemos visto, del conjunto amarillo. Ahí está Hugo para Cancio, para Hugo, perdón. Y otra, 8. 8 de Cardín. 8 de Cardín. Y ante eso, poco podrán hacer. En ataque. 14-8. Cuarto parcial. Bueno, ahí lo intentaba también el Vetusta fuera de Martín. Está diciendo Cardín que bueno, podría molestar un poco al jugador que intentó ir a por el balón. Pero bueno, no hubo opción a nada más. Aladino y Kevin intercambiando en el banquillo. Gonzalo dirigiendo con comodidad. Gonzalo Aguirre, el partido desde el banquillo del Finetwork. Al final le preguntaremos, pero seguro que más cómodo de lo previsto, ¿eh? Seguro que
de momento. Repito, queda mucho partido. Ahí está Diego metiendo al pivote a Kevin y 2 minutos por agarrón a Hugo. 2 minutos para Cancio. Pues cuidado porque la segunda, ¿eh? Segunda de Cancio y quedan 40 minutos de partido, casi 39. Partido, ojo que Máximo Cancio tendrá que tener mucho cuidado porque otra exclusión le expulsa y es un baluarte importante en defensa en su equipo. Bueno, el gol con el palo largo de Madrazo, no es su posición habitual, es un gol de extremo, pero también vale. Primer gol de Luis Madrazo. Y eso es noticia, 21 minutos antes de que marque. Madrazo no encuentra la manija el autocentro de Vetusta hoy. David Pulgar. Partido, un equipo, repito, con una plantilla muy limitada, pero eso no quiere decir que le veamos hacer o le hemos visto hacer buenos partidos como en la Robla o como en casa contra el Nava, consiguiendo 40 goles. Penalti muy limitado y 2 minutos para Ladino. Para Ladino, discutido de las colegiadas Marta y Mayalen. Bueno, pues Aladino, que se va por primera vez, segunda exclusión del equipo. Y sale en la portería Daniel Suárez, portero. Segundo portero del conjunto. De ahí está el lanzamiento de penalti. Vetusta casi lo ha metido de milagro. Pero entró. Lanzamiento de Enrique Fernández Olmedo. Segundo de Enrique. Y tercer penalti del Autocenter. Efectividad 100% ambos conjuntos. 15-9. 22 minutos. Menos de 8 ya para el final de la primera parte. Ahí está Pelayo en la izquierda. Todavía ha entrado poco juego, pero no le hace falta con las entradas por el centro de Diego Cruz, que consigue el segundo por el centro. Con uno menos, eso es verdad, por exclusión de Cancio. Y ha conseguido ese gol en superioridad numérica al Final War. 16-9. 9-7, 7. Máxima diferencia del partido, sí. Máxima diferencia del derbi del que esperábamos un poquito más, ¿eh? Vamos a ver si el Autocenter puede ofrecer alguna versión. Ahora sí, bonito el gol. La entrada con un poco de relajamiento por parte de la defensa del Delphi Network, eso es verdad. Pero el gol ha subido al marcador. Y el gol conseguido por Saúl de Miguel. Ahí está jugando Delphi Network, que ha bajado un poco el pistón también, claro. No tiende a acomodarse en el partido. Ahí está Pelayo. García Nistal jugando. Ahí está el lanzamiento al larguero. Lanzamiento típico a puerta vacía y adentro el gol de Granda, claro. Listo. Están con uno menos y eso que ocurre al jugar sin portero. Gol de Granda, que ha aprovechado esa inferioridad numérica de Finewar al estar Cardín fuera de la portería por la exclusión. Y ha subido el marcador. Defensa 6-0 del Autocenter Vetusta. Vamos a entrar a los últimos 6 minutos, 16-11. Kevin. Diego Cruz, Madrazo, y ese es el lanzamiento de Madrazo. Esos latigazos con la derecha en suspensión. Y parece que se queda en el aire. Ahí está el bombardero de la guía. Lanzamiento ahora también dentro. El gol conseguido por Cancio. Ha pitado exclusión. El gol de Cancio que ha subido el marcador. Cuarto y una exclusión muy discutida. Exclusión de Cristian Murias. Primera exclusión para Cristian. Tercera para Finetwork. Nuevamente acaba de recuperar los 7 jugadores y vuelve a estar en inferioridad numérica Finetwork. Bueno, a ver, cambios. Va a salir, sale ya Nacho García, Ignacio García Menéndez. Ahí está. Pero, ojo a la portería de Finetwork, que está sin portero, porque está con uno menos. Por exclusión de Murias. Muy discutida. Madrazo a la derecha, Diego Cruz. Pasivo, quedan 3 pases. Madrazo, el solo a Kevin, no la pudo, demasiado alta. Ha desaprovechado esta ocasión.
En inferioridad, Ceci Network. Vamos a ver si la aprovecha el Autocenter Vetusta. David. Uy, ahí hubo de todo. Nada, dicen las colegiadas que nada. Entre Nacho, Diego Cruz. Ahí va, solito contra el mundo. A la derecha, Kevin. Adentro. Adentro. Qué temporada está haciendo Kevin. Todo lo que pilla y lo pesca. Tercero de Kevin y tarjeta amarilla para Gonzalo. Llevaba tiempo protestando. Y tarjeta amarilla para Gonzalo Aguirre. Coalla, técnico local de Cinewar. Bueno, con 18-12. Minuto 25. Anotamos el último parcial. El último parcial de esta primera parte antes del descanso. Menos de 5 minutos y... Es posible que tenga razón Gonzalo en sus protestas, pero bueno, con el partido así tan cómodo, pues bueno, hasta ahí. Tarjeta amarilla. Y ha salido Pablo, el Autocenter Vetusta de pivote. Ahí está David. Balón al extremo, Martín, adentro. Desde ahí está encontrando el Vetusta, ¿eh? Desde ahí es de donde está encontrando. Segundo gol de Martín, desatascar un poco, porque por el centro hacerle un gol al Vetusta es francamente, al Cinewar es difícil. Por tanto, pues bueno, si lo encuentras por ahí, sigue por ahí. Desde este extremo derecho, Martín, autor de los 2 goles, máximos goleadores, máximo Cancio, 4, y lleva 6 Iván Suárez. Máximos goleadores de esta primera parte, a la que le quedan 4 minutos para finalizar con ese 18-13. 5 arriba, recordemos, llegó a estar 7 arriba Cinewar y de momento ahora 5. Lanzamiento de Diego Cruz, algo desviado. Vamos a ver si entra el Autocenter un poquito más en el partido. Ahí está jugando. Ha salido Cortina también en la defensa. Ahí del Cinewar. Balón para David. Granda. El solo. Golpe franco. Golpe de Cortina sobre Granda. Pablo Fernández Granda. De momento, 2 goles también. Raro para Pablo. Uno de los máximos anotadores también. David. Ahí está jugando, distribuyendo el juego. Primera línea con Cancio. Y ahí está Cancio precisamente, David al extremo. Vaselina no. Novena de Cardín. Novena parada de Cardín, que te la ha cazado. Primera oleada. Ahí está, ya se ha compuesto bien, se ha replegado bien. Diego Cruz. Parada, penalti. La buscó bien. Penalti, 2 minutos, sí, para Granda. 2 minutos para Granda. Primera exclusión de Granda. Tercera del Autocenter Vetusta. Y Diego Cruz. Al lanzamiento. Amaga. Y adentro Diego Cruz. Tercer penalti de Cinewar. Tercero conseguido por Diego, que lleva 3. 19-13. Más 6. Nuevamente. Primera parte que no pasará a la historia precisamente debido a la comodidad de esta primera parte del Cinewar. Esperemos que en la segunda, vamos a ver si el Vetusta es capaz de ofrecer un poquito más, de dar un poquito más de consistencia a su juego, que lo sabe y lo puede hacer. Ahí está David. Ahora Miguel intentando por el centro. No. Pablo en el pivote. Ya recuperan a todos los jugadores. Ahí va Cancio. Después de los 2 minutos. No. Le manda para atrás. Lo que pasa que sale, pero siguen sin portero. El Autocenter. Balón al extremo. A punto de tocar con el suelo. Cardín. Décima parada. Décima de Cardín. A 2 minutos. Tirando sin portero. Uy, lo que quería hacer ahí. Sí, un poquito. Podría haber estirado un poquito más esa jugada. Madrazo. La vaselina era demasiado suave desde el medio del campo. Y el portero se la cazó. Pero bueno, 19-13. Se ha acomodado un poquito Cinewar. Sigue sin subir el juego el Autocenter y eso hace acomodarse al Cinewar. Las 2 características de la primera parte: dominio total y absoluto del equipo local. Y ahí está Cancio, desviado. Ha tocado efectivamente en un defensor local, en Aladino, creemos que ha sido, y balón por lo tanto desde la esquina que va a sacar Martín. Ahí lo pone con Cancio. Cancio para Pablo al pivote. Ahí está Aladino. Cancio al palo. Y anotamos. Contragolpe. Uy, que pase. Uy, que pase. Bueno, ha pisado. Uy, qué pena. Qué pena, porque el gol ahí de Aladino podía haber sido perfectamente gol, ¿eh? Pisó muy poquito. Balón al extremo. Martín.
al pivote Cancio. Undécima de Cardín. Van 11. Protagonista del partido hasta el momento. Protagonista del partido. A falta de 30 segundos, sin duda alguna, en la primera parte. Tiempo a muerto que solicita Gonzalo, que siempre le gusta, a falta de 30 segundos, pues hacer alguna jugada ensayada. Bueno, resumen de la primera parte, bien poco, bien pobre la que podemos hacer. Repetimos, la característica sin duda las 10 paradas de Cardín. De momento queda camino de récord, ¿eh? Si en la segunda parte hace otras tantas nos iríamos a 20. De momento van 10 máximos anotadores de la primera parte. Iván Suárez con 6 goles y máximo Esteban Cancio con 4 por parte del Autocenter Vetusta. 3 exclusiones para cada equipo. Aladino tiene una, Diego Canal otra y Cristian Murias otra. Mientras que por parte del Vetusta, una exclusión Pablo Granda. Y cuidado a Cancio, que tiene 2 exclusiones y una tercera. Le llevaría al banquillo de manera definitiva con la tarjeta roja. Y queda toda la segunda parte. Bueno, vamos a ver, el Autocenter Vetusta un poquito. Ya si se despide la primera parte, se hace borrón y cuenta nueva. Si pone el cuenta kilómetros a 0 y en la segunda parte podemos ver un poquito más de balonmano, ya que en la primera poco hemos visto, partido comodísimo para Cinedworld, con un protagonista sin duda que es el portero local, José Luis Cardín. 10 paradas de momento, repetimos, porque queda toda la segunda parte. Bueno, jugada de estrategia, 25 segundos, Iván, Diego Cruz, Pelayo, Iván, Diego Canal, Iván, el otro Diego, Iván, Diego, el otro Diego, balón al extremo, pisó y no se lo intentaba un fly. La jugada era un fly de extremo a extremo de Ignacio a Pelayo, pero no salió. 4 segundos, no, se va. 19-13, fin de la primera parte, volvemos a la segunda.
la segunda parte de este partido, octava jornada, recuerden, de la Primera División Nacional Grupo B, partido que enfrenta a Cinegor Gijón y al Autocenter Vetusta, de momento dominado claramente 19-13, como ven el marcador, por el conjunto del Cinegor, que pierde el balón en la primera jugada de ataque del conjunto gijonés. Vamos a ver si el Autocenter centra un poquito más y la parada de número 12 de Cardín. Van 12, ¿eh? 11 en la primera. Ojo que, desde luego que será el entrevistado en el día de hoy. Lanzamiento ahora de Iván. Ya ha detenido el guardameta, que ha salido ahora Luis Martín Bayoz, en sustitución del portero de la primera parte, Jorge López. Ahí está Luis, hermano de Antonio. Bueno, pues inicia con la defensa 5-1 de Cinegor. Ahí está Hugo Fernández, defensa muy adelantada, habitual ya aquí en el Palacio de Deportes, lo cual provoca a veces esos robos de balón interesantes del Autocenter Vetusta, que comienza la segunda parte pues prácticamente como empezó la primera. Qué bonito el balón ahora mismo y qué bonito el gol de Hugo. Bonito, sí señor, más jugadas de esas para el conjunto. Bueno, Hugo acaba de conseguir su primer gol. No es normal que en toda la primera parte ni un gol de Hugo, y acaba de conseguirlo precisamente ahora. No, fue Cancio. Es que los confundimos. Pues sigue sin goles. Ha sido Cancio. El quinto, hasta que no le vemos el número, se parecen tremendamente. Y ha sido el 13. Y ha sido penalti. Sigue Hugo sin goles. Fue Cancio el autor del gol. El número 13. Hugo es el 24. Y por tanto, no se lo podemos anotar. Cuarto penalti del Cinegor, Iván. Uy, a punto de cazarle, pero al final 7 de Iván. Cuarto penalti lanzado por el Cinegor, 4 de 4, 100% de efectividad, 20-14. Cancio. Ahí está jugando de central ahora mismo para el Autocenter. Saúl de Miguel. Saúl. Cancio, Granda, primera línea del Autocenter de los de la Florida. Ahí sale Hugo, ese sí. Cancio. Por la izquierda, Miguel. Intentando. Buena defensa, robo de balón. Bonito el gol. Bonito el gol y ahora sí que lo anotamos. No se escuchó. Ha dicho Hugo, ¿cómo que no llevo ninguno? Pues ahora sí. Ahora sí, Hugo. Parada de Bayoz. Y vamos a ver si entra en el partido del Autocenter. Granda a punto de cometer pasos. Balón al extremo. Adentro. Adentro. Bonito el gol. Bonito el gol del Autocenter. Vamos a ver si le vemos el dorsal, porque ya hemos avisado al departamento de marketing del Autocenter que eso de poner el dorsal en blanco sobre fondo amarillo, pues como que muy peligroso. Uy, Iván adentro. Iván adentro. Octavo gol de Iván. Octavo gol de Iván, 21-16. Pero bueno, a ver si el Autocenter parece que ha salido con otra cara en esta segunda parte. A punto de perder Granda. Le pide balón. Ha sido así, golpe franco, aunque Cancio tenía el balón para lanzar. Y Granda le pide un poquito más a la colegiada. Marta y Mayalen, que por cierto lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Casi siempre se habla de los árbitros cuando hablamos mal, pues no. La tenemos que felicitar porque hasta el momento algún error, algún golpe franco, pero por el resto muy bien. Balón y penalti. Penalti por defensa interior sobre Granda. Las dos colegiadas lo han pitado. Y va a ser, por tanto, balón por agarrón de Aladino. Y de momento no hay exclusión de 2 minutos. Penalti solamente. Sale el guardameta Miguel Fuello. Al lanzamiento, que bien lo ha hecho, lanzándose, a punto de darle en la cara, pero no había ninguna intención y por tanto el penalti del especialista Enrique Fernández. Tercero de Enrique y cuarto penalti del Autocenter. Mucha efectividad es lanzamiento de penalti, ¿eh? Mucha efectividad por parte de los dos conjuntos. Bueno, ahí está en el Diego Cruz, doble pivote con Madrazo. Diego Cruz jugando. Murias. No falla. No falla el príncipe del Cantábrico. Tercero de Cristian Murias. El ex Unión Financiera haciendo y aportando muchísimo al Cinegor, ¿eh? Balón al extremo. Balón a Hugo. Adentro.
Adentro el balón, ya es el segundo del bueno de Hugo. Le piden algo más. Segundo para Hugo. Ahí ha habido de todo, penalti. Y va a ser 2 minutos para Granda. 2 minutos para Granda. Sobre Madrazo y penalti. Va a ser la primera exclusión de Granda. No, segunda. Segunda exclusión de Granda. Granda y Cancio, los dos con 2, ¿eh? Tendrán que tener mucho cuidado en lo que queda de partido. 22-18. Anotamos el primer parcial de la segunda parte. Iván, lanzamiento adentro. Iván, lanzamiento adentro. Cuarto penalti. El quinto. Quinto penalti de Fineward. 5 de 5. 23-18. 9 goles de Iván, de momento. 23-18. Ha apretado un poquito más. Ha salido un poco más serio el Autocenter. De todas maneras, 5 arriba el de Fineward, que sigue siendo para ellos un partido cómodo. Y moviendo el banquillo. Ahí está ahora también Carlos García Cid, el 31 de Fineward, sobre el terreno de juego. Aladino y Carlos precisamente en el centro de la defensa, cerrando. Defensa muy abierta a los 9 metros. Ahí está el Autocenter intentándolo. En ataque. En ataque. Clarísimo, muy bien buscada por parte de Fineward. Aquí se va Cristian. No. Golpe franco con la izquierda, lo intentaba, se cambió el balón de mano. Se había quedado sin ángulo. Y lo intentaba Cristian Murias desde su extremo derecho. Desde su parcela particular. Y esta vez bien detenido por Bayoz. Ahí está Madrazo con Diego Cruz. Iván. Diego. Madrazo. Diego. Hacia el extremo. Iván. Diego Cruz. No hay inicio de pasivo de momento. Madrazo. Parada. Parada se la cazó Bayoz. Luis Martín Bayoz. Tiempo. Reloj. Porque el balón se fue detrás de la red. De la enorme red protectora del Palacio de Deportes de la Guía. Y piden otro balón. Bueno, pues ha perdido por no sabemos dónde el balón. No ha podido recuperarlo Bayoz. Se ha metido por debajo de la grada. Se ha metido por debajo de la grada supletoria. Y por tanto, balón nuevo. David. Partido dominado. Repetimos, de cabo a rabo de momento por Fineward. Con un protagonista claro y es Cardín con sus 12 paradas de momento. Gran protagonista del partido. A los lanzamientos y a las jugadas que ha propuesto el Autocenter Vetusta. Diego Lafuente. Le pide la gente pasivo. Cancio. Lanzamiento adentro. Buen lanzamiento de Cancio. El sexto. Pérdida de balón de Fineward. Desconcentración ahora de los jugadores de Gonzalo. El míster local. Allá se va Cancio solo. 6-0. Le sale Madrazo. Hugo. 7 minutos y medio. 23-19. Bueno, 4. Un empujoncito. Es un empujoncito al Autocenter y está en el partido. Pero hay que hacerlo, claro. David jugando. Cancio. Ahí está en el otro lado Miguel, primera línea. Recibe precisamente Enrique. Miguel. Cancio. Golpe franco y 2 minutos para Aladino. Que discute que no está de acuerdo. 2 minutos para Aladino. No va a ser penalti, pero Aladino que tiene... Sí, segunda exclusión también para Aladino. Están con 2 Aladino, está Pablo Granda del Vetusta y Cancio. Así que cuidadito. Inferioridad numérica de Fineward. Jugando David Pulgar. David intentando, marcando jugada. Aquí está Cancio en la izquierda. Cancio intentándolo con el extremo. Bien cubierto, no tenía ángulo para salir. Miguel, balón, buen balón a David. 13 de penalti. No la podemos anotar ya que fue penalti, pero sería la 13 para Cardín, ¿eh? Bueno, pues penalti para el conjunto del Autocenter que va a lanzar Enrique Fernández Olmedo. Ahí va Enrique. Adentro. Adentro, ¿cómo están los penaltis, eh? Todos, 5 y 5. 5 por parte de cada uno. 5 de Fineward dentro, 5 del Vetusta dentro. Y Fineward sin portería. 23-20. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Ahí le ha quitado la diferencia de +7 a +3, ¿eh? Bueno, se ha relajado Fineward en esta salida en la segunda parte. Y producto de ello, pues son estas cosas. Madrazo. Iván. Madrazo.
Uy, balón adentro Kevin. Desde ahí no falla. Desde ahí Kevin nos falla. Ahí está Kevin Saltos. Cuarto de Kevin. Que está haciendo una temporada maravillosa. Uy, el balón de Hugo. Buen contraataque del Autocenter rápido. No tuvo suerte ahí. En esta primera jugada, 24-20. Pero bueno, un Autocenter un poquito más agresivo que en la primera, sin duda. Balón de Rosquita. 13 paradas. 13 paradas para Cardín. El porcentaje ha tenido que ser brutal. Luego lo veremos en el acta. Pero vamos, está por encima del 60% de paradas seguro. David moviendo. Cancio intercambiando cruces. Madrazo pendiente. Ahí está Cancio, David. Qué bueno el balón al pivote. Ay, pisó. Pisó Hugo. Pero la jugada ha sido muy bonita, ¿eh? Jugada muy bonita y pisó. 24-20. Segundo parcial, minuto 10. 4 arriba. Bueno, estamos viendo un poquito más que en la primera parte. Un Autocenter que ha apretado un poquito más. Y un Fin Network que de momento ha bajado un poco el pistón. Ahí está, buena defensa David. Con Diego Cruz, balón a Iván. Iván por el centro, lo intenta, golpe. Evidentemente por agarrón de el jugador 23, Saúl de Miguel. Ahí está jugando Madrazo, Diego Cruz. Diego, buena defensa, robo de balón, contraataque del Autocenter, bonito, adentro. Adentro el gol de Enrique Fernando, quinto de Enrique, el especialista de los penaltis. 24-21 y tiempo muerto. Tiempo muerto de Gonzalo, que está viendo cómo su equipo en la segunda parte pues le ha ido comiendo un poquito a poquito por los pies el Autocenter Vetusta. Y por tanto está incomodando al Fin Network en esta victoria. Para nosotros, para el espectáculo, evidentemente, nos está gustando más esta segunda parte que en la primera. Más centrado el Autocenter, más agresivo. Y prueba de ello es este acercamiento a solo 3 puntos del equipo vetense, del equipo de la Florida, cuando llegó a estar a -7. Órdenes de Gonzalo, órdenes de Diego Lafuente en los banquillos. Dos equipos, dos entrenadores que se conocen mucho, evidentemente. Y vamos a ver lo que da de sí. Este tiempo muerto pedido por Gonzalo, al que evidentemente les habrá pedido a sus jugadores, por favor, el nivel de la primera parte. Vamos a centrarnos un poquitito. No está ganado esto, para nada. Y el Autocenter que está mostrando una mejor cara en esta segunda parte que en la primera. También. Bueno. Comienza después del tiempo muerto. Puesta en balón por Madrazo. Madrazo para Diego Cruz. Madrazo Diego. Kevin. Intercambia con Cristian, que sale del extremo. Cristian Murias, balón al otro extremo. Hugo, adentro. Adentro, Madin. Hugo. Aerolíneas gijonesas. Coja su avión, vuele con nosotros. Hugo Rodríguez. Perdón. Hugo Fernández. Ya nos afecta un poco la hora. Las 6 de la tarde y ya es de noche. Al cambio de hora y sin luz aquí en nuestro puesto, pues a veces nos equivocamos, pero bueno. Vamos allá con el Autocenter. 25-21. Ahí está Cancio con David, Miguel, Cancio, Hugo, buscando para Diego. Ahí está David intentándolo, a punto de perder. La recupera Cancio. No. Golpe franco. Golpe franco cometido por Cristian Murias. En el extremo derecho. Ahí con Cancio, que intercambia mucho. Pone el balón en juego. Hugo hacia Cancio. Ahí está Máximo Cancio por el centro. Parada. Que no se la notamos porque juego golpe franco, si no sería la 14. Pero bueno. Ahí está. Uy, la pérdida de balón ahora mismo en el juego. Pérdida de balón por precipitación del Autocenter. Pero bueno, le está dando otro aire al partido el Autocenter. Está un poco más ágil, más metido en la segunda parte que en la primera, que no fue precisamente para recordar la primera parte del Autocenter. Ahí está Fin Network. De momento más 4 arriba. Iván por la derecha al palo largo y el gol que acaba de conseguir. Dificilísimo, ¿eh? No se lo cree el portero porque el 10º gol de Iván. Ahí está el Autocenter, fuera.
No tocó nadie, desviadísimo, contragolpe. ¡Oh! Y el error del portero, 11º de Iván. ¿Dónde vas, portero? ¿Dónde vas, Bayoz? Claro, tiempo muerto pedido por Diego Lafuente ahora, porque +5 estaban ahí y se le puede ir el partido. Vamos a ver si se centra un poquito el Autocenter en las pérdidas de balón. 27-21 el gol, efectivamente, que no había subido, le pedía al público a la mesa y ahora sí, 27-21 +6. Casi amplia diferencia, ha vuelto a ampliar por los errores cometidos por el Autocenter. 2 errores consecutivos en la pérdida de balón del extremo y en este del portero, que han dado al traste con esa pequeña ese pequeño acelerón que le metió el Autocenter en esta segunda parte, que ha estado un poquito, bueno, ha estado bastante mejor que en la primera. Luego lo haremos con Diego Lafuente, pero seguro que la primera parte no le ha gustado nada. Y bueno, un poquito más centrados los jugadores en esta segunda, en este derbi. La próxima jornada recibirá el Autocenter al Atlética Vilesina el próximo sábado en el Polideportivo de la Florida, en Oviedo. Y el Finetwork jugará fuera contra el balonmano Leganés. Visita el Finetwork a tierras madrileñas el próximo sábado. Leganés, Finetwork y Autocenter Vetusta, Atlética Vilesina. Una Atlética que acaba de comenzar su partido en Avilés frente al Santoña. Partido importantísimo para 2 equipos llamados a estar arriba y con claras opciones de jugar la fase de ascenso allá por el mes de mayo. De momento aquí seguimos con este Vetusta Finetwork. Ahí está intentándolo Cancio, balón para Miguel. Ahí está por el centro, penalti claro, sí, cometido por Cortina. Tocó en el antebrazo, tocó en el antebrazo cuando iba a lanzar el jugador del Autocenter Vetusta, de Miguel, y va a ser el lanzamiento Enrique Fernández, el especialista. 6º lanzamiento de penalti del Vetusta. Sale a tratar de detenerlo. Ahora sí, y lo detuvo Daniel Pérez. Bueno, pues primer penalti fallado del partido. Enrique Fernández no lo consiguió y salió el 16, Daniel Suárez, Otero. Bueno, está en inferioridad Finetwork, lo ven, sin portería. Ahí está Iván. Diego Cruz a madrazo a Luis, intentándolo. Luis ahora por la derecha dentro del lanzamiento. Ha lanzado poco y también Luis, lleva 3 goles. Y el gol ahora mismo, que lo ha conseguido. Creemos que ha sido Cancio, sí. Lo anotamos a Cancio, el gol también. Al estar sin portería, efectivamente, la veteranía de Cancio, en cuanto cogió el balón, lo lanzó y para adentro, 28-22. Se ha centrado un poquito más el Finetwork después de ese bajón a mitad de la segunda parte. Parada de Bayoz, lanzamiento de Ibaz. Ahí está, intentando salir con el balón Cancio precisamente. Balón para Miguel, David. Ahí está para el extremo. Vaselina, bonita el gol de Enrique Fernández. 6º de Enrique. En Vaselina, buen gol. Enrique Fernández Olmedo. 28-23. Estamos a punto de llegar al 15 de la segunda parte. Al Ecuador, por tanto, nos quedarán 15 para el final del partido. Partido dominado de cabo a rabo por el Finetwork, especialmente en una primera parte muy cómoda para el equipo local, un poquito más incómoda esta segunda, pero aún así, ahí está Madrazo intentando, jugando con el extremo. Hugo, adentro, desde el izquierdo, Hugo Fernández, 4º de Hugo. Desde los extremos, Cancio, David. Uy, podía haber tirado, optó por el extremo, adentro. Gol y gol. Jugadas rápidas. Gol del extremo del Autocenter Vetusta. Del extremo derecho. A ver si le vemos el número. Si se da la vuelta, bueno. 29-24, siguiente parcial, adentro, el lanzamiento de Madrazo, empieza a soltar el brazo derecho, 4 de Madrazo.
Un poco corre calles ahora el partido, ¿eh? Ahí está, puede en ataque y es en ataque. Y es en ataque de Máximo Cancio, lo vio clarísimo, arrolló totalmente en esa entrada al defensor. Y bien aplicado el reglamento por las colegiadas Marta Fernández y Mayalen Calderón, que lo están haciendo bastante bien. Sí, señor. Nada más las ve compenetradas, de pitar juntas bastante tiempo. Madrazo, bueno, el rechace de la defensa. Tiró un poco sin alma también Madrazo, ¿eh? No es el lanzamiento habitual de él. Ahí está David, al contragolpe. Ya bien replegado el Network. A pesar de eso entra como un obús. Entra por la derecha. El jugador Saúl de Miguel Torrecilla. Bueno, el partido ya ha entrado un poco en una fase de decir aquí ya está todo sentenciado. Y ahí está, desde la derecha al palo corto. Qué bonito, qué latigazo suelta Murias. Cristian Murias, tercero, cuarto de Murias. Pero es que los goles de Murias deberían valer por 2, ¿eh? Son de una belleza tremenda. Como en el aire se lo piensa, no lo tiene claro cuando salta. Y en el aire, adentro, arriba. Allá donde va el portero. Y era difícil, ¿eh? Al palo corto, había tapado. Está protestando algo Diego Lafuente a la mesa. Posiblemente algún gol. Pero creemos que está bien. 31-25. El marcador. Bueno, ahí está Hugo. Balón hacia David. Ha patinado y ha perdido. A pesar de eso le pitan falta. Creo que se cayó solo David, perdón. Creo que se cayó solo. Sí, David lo intenta y adentro. Adentro el gol de David. Pulgar, segundo de David. Hoy un poquito apagado también el jugadorazo del Autocenter Vetusta. Bueno, como todo el equipo, la verdad es que después de los partidos, repetimos, que habíamos visto en casa, con una efectividad tremenda en la Florida, hoy aquí no han tenido la tarde precisamente. El Vetusta, recuerde que está sexto en la clasificación, con 8 puntos, y el Network Gijón, que sumará otros 2 puntos, bueno, sumará, queda partido, quiero decir, de vencer este partido, sumaría 14 puntos, empataría con la Vilesina a expensas de lo que está haciendo la Vilesina en su terreno frente al Santoña, cuando vemos otra exclusión por golpe en la cara de Hugo. Hugo Fernández, pues es la primera exclusión de Hugo. Primera exclusión de Hugo y golpe franco que va a poner Diego Canal en juego. Kevin, Diego Canal, Diego Cruz, los dos Diego sobre la cancha. Iván, Diego Cruz en el centro. Ahí está Diego Canal a la derecha, Diego Cruz con Iván. Típica jugada ensayada de Iván entrando desde atrás. 12 goles de Iván. 12 goles de Iván, que dará un importante salto en la tabla clasificatoria. Recuerde que es 4,56. Pues 66-68 de momento. A expensas de lo que pasa con Aitor Rodríguez del Atlética, que está desatado. Lleva 71, una media de 12 goles por partido. El lateral del Atlética, Vilesina, Aitor. A ver lo que hace hoy como máximo goleador de su equipo. El primera línea de Juan de la Madalena. Ahí está, inicio de pasivo. David por el centro, lo intenta. Pero hoy no está encontrando David la manija para entrar por ese centro, por un lado, por el otro. Ahí está intentándolo ahora. Juega con el extremo, con el 10 a inicio de pasivo. Rosca y adentro, bonita la rosca, qué bonita la rosca. Bonita la rosca que acaba de conseguir Miguel. Saúl de Miguel, cuarto para Saúl. 32-27. Camino del 20. Hace tiempo que el partido lo tenía claro. El Network parece ahí ha habido golpe franco, sí ha sonado el cachetazo de Máximo Cancio sobre Diego Cruz. No se ha hecho daño a nadie. Y va a poner el balón en juego Kevin hacia Diego Cruz. Diego Canal y es penalti. Penalti y no son 2 minutos de milagro, ¿o sí? Vamos a ver sobre Cancio. No. No, se ha librado de la expulsión. Cancio, recuerde que lleva 2 exclusiones. Por tanto, sale el juvenil. Sale Juan Prieto Sanz, tercer portero.
Portero de la Asociación Juvenil Asturiana. Ahí está, va a lanzar Iván. Se queda a media salida. Iván, gol. Gol de Iván, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 goles para Iván hoy. Máximo goleador del partido. Es verdad que la mitad, 6 casi, ha sido desde el punto de penalti, pero los ha metido todos, ¿eh? No ha fallado ninguno Iván. Y casi todos autocenter de 6, 5 adentro. 33-27. Penúltimo parcial, minuto 20, minuto 21 ya, 9 para el final. Jugando el autocenter, que lo ha intentado en esta segunda parte, pero no ha podido en ningún momento acercarse, ni tan siquiera acercarse al marcador del Finelworld superior a lo largo de todo el partido. Lanzamiento fuera de un Cardín que posiblemente se quede con esas 13 paradas porque Gonzalo ha decidido que se quede en el banquillo. Ya ha dado salida a los otros dos guardametas. Ha pisado la línea del extremo. El extremo del autocenter Vetusta. El jugador José Ángel. Bueno, Finelworld que ya ve el partido ganado desde hace tiempo ya. Y ahí está Diego Cruz hacia Hugo, Iván, Diego Cruz, Hugo, bien cerrado ahora en el extremo, Diego Cruz por el centro, Iván, balón al pivote a Kevin, robo de balón, qué raro que Kevin no la pescara, ha tenido que poner el balón en juego Cancio, protesta, han dicho que debían sacar, yo creo que sacaron bien, Cancio es lo que está protestando. Bueno, pues no, claro, pensó que la falta era a favor del Vetusta, pues no, es a favor de Finelworld, con lo cual no estaba sacando bien, porque saca el conjunto local y por tanto será Kevin por el centro, Diego Cruz. Ahí está el pivote peleando con Cancio, Diego con Iván al extremo, Hugo al larguero y balón para el Vetusta. Balón para el autocenter Vetusta, David Granda, lo quiere Granda por el hacer, se sale el extremo, sale Hugo por él. Ahí está Hugo, el otro Hugo, el del autocenter, más grande. Los dos Hugos, quizá el más grande contra el más pequeñito del partido. Cancio contra el mundo. Cancio contra el mundo. Cambio, sale madrazo por Kevin. Y en las jugadas de ataque, ahí está la 5, perdón, defensa. Ahí está la jugada de defensa, madrazo en el centro con Cortina. Cancio, de momento no hay pasivo. Ahí está Cancio recibiendo. Balón a David. La defensa de Finelworld traspasada. Y golpe había detenido el portero de Finelworld. Inicio de pasivo y adentro. Adentro gol de Cancio cuando iniciaba el pasivo. 8 goles de Cancio. Mejor jugador del autocenter Vetusta. 33-28, 7 para el final. Sale Pelayo. Nistal. Ahí está Pelayo en el extremo izquierdo. Murias en el extremo derecho. Dos extremos que se parecen muchísimo en físico y en juego. Por eso a veces las jugadas de complicado los confundimos un poquito. Balón ahí va de cadera como armó. Buena parada de el guardameta Bayoz. Contraataque 3 contra 3. Uy, la que le cazó Diego Cruz por el aire. No le quedó más remedio al extremo del autocenter Vetusta, que si no cometía pasos. Y se la cazó. Le hizo un tapón a lo baloncesto. Ahí está jugando, intentando David. Adentro. Buen gol de David. Pulgar, tercero de David. Balón de Murias, que hoy está desatado también, Cristian Murias, cuarto. Con algo de dificultad, el partido ya un poco de correcalles. A pesar de que si centraron un poquito son 5 goles. Bueno, son muchos, claro, pero penalti, claro. Penalti cometido precisamente por Cristian Murias sobre Cancio, Máximo Cancio. Y va a ser el séptimo penalti, número 7, que ha lanzado David. Ahí está, por primera vez, David amaga. Uy, fuera el gol, intentaba media rosquita. Segundo penalti fallado por David. Segundo penalti fallado por David. Y vamos hasta el final, ya cuando vamos a entrar en los últimos 5 minutos de juego. 34-29.
5 minutos, último parcial, 34-29. 25 de la segunda parte. Uy, qué hueco, Diego Cruz. Diego Cruz, 35. El gol que acaba de conseguir. Entramos en los últimos 5 minutos. 35-29. Roto el partido totalmente. Gol ahora mismo también. Segundo gol del extremo del Autocenter. De Barriada. 35-35 arriba. 4,5 para el final. Cómodo el partido para Cinewar. Ahora le preguntaremos a su entrenador. ¡Oh, cómo está Cristian! ¿Cómo está Cristian? Quinto para Cristian. ¿Qué goles más bonitos consigue desde el extremo? ¿Cómo nos gustan los goles del extremo? Intentándolo ya un poco a lo loco el Autocenter, perdiendo el balón. Jugando un poquito ya la remanguillé. 4 para el final. Que tuvo unos inicios en la segunda parte que quería acercarse ahí. Se llegó a acercar a 3 goles, pero en ningún momento el balón ya de madrazo, que quiere ya lucirse. Contraataque para Iván, contraataque del Autocenter para David. Bueno, minutos de la basura que se llaman. Resultado ya claro para Cinewar. Decíamos que en la segunda parte es donde trató de acercarse un poquito a +3. Es donde pidió tiempo muerto. Ahí el Gonzalo, que vio al equipo un poco dormido, pero en ningún momento vio peligrar el resultado Cinewar. En ningún momento, con una primera parte totalmente dominada por el equipo. Y con una segunda, lanzamiento de Iván. Iván, 14 goles, 14 goles de Iván. Con un partido dominado y un resultado justo. Con 7 goles de diferencia nuevamente en el marcador. Máxima diferencia del partido. En la primera parte también se estuvo con +7 y Mopa. La primera vez que sale la Mopa. Con 27 minutos de juego. Y 37-30. Se nos había olvidado en el marcador poner el resultado que debíamos anotar. Bueno, partido del cual podemos ir haciendo un resumen ya. Repetimos que ha tenido muy poca historia realmente, y la historia es pues las 14 paradas de Cardín, que se han quedado en 14 porque el entrenador lo ha querido así, porque en la segunda parte prácticamente no ha jugado, ha dado paso a los porteros no habituales, y los 14 goles de Iván, los 14 goles de Iván, que ahora iremos en las entrevistas a realizarlas y le preguntaremos un poquito, pues bueno, la poca historia que ha tenido. 3 minutos para la final. Penalti cometido sobre David por Iván, precisamente en defensa interior. Por defensa interior iba a ser lanzamiento de Enrique Fernández, séptimo de Enrique. Octavo penalti, 6 de 8. Consiguió el conjunto del Autocenter por los 6 de 6 que ha conseguido el Cinewar en este partido, que repetimos, no pasar la historia precisamente ni para uno ni para otro equipo. Cinewar 14 puntos, sumará. El Autocenter se quedará con ese balón, que ha tenido un poco de fortuna desde el otro lado Pelayo, pero ha pisado Cristian Murias desde el extremo. Se quedará, como decíamos, con 8 puntos el Autocenter Vetusta, y sumará los 14 el Cinewar. Balón de Pelayo, ahora mismo bien defendido. Balón afuera. Uy, penalti, sí, clarísimo. Penalti cometido, un poco discutido ahora mismo, pero bueno, por defensa interior es verdad que muy discutido ese penalti, sí. Bueno, con 37-31, ahí está el lanzamiento, el zurdo del conjunto del Vetusta, y gol adentro. El lanzamiento del jugador del Vetusta. 37-32.
Noveno lanzamiento. 7 de 9. Cuando entramos en el último minuto. Ahí está. Jugando ahora. Ha salido Casavieja. Madrazo. Casavieja. Él solito lo intenta. 2 minutos para Granda. Penalti. Penalti en la primera acción que ha sacado Petróleo. Daniel Casavieja. Y va a ser el mismo quien lo tire. No, no ha sido exclusión. Pero sí el penalti. Casavieja. Oh, y la ha parado. Bueno, pues. Primer penalti. Dicen que ha tocado el portero, que no ha tocado. La verdad que el balón tocó en el poste. Pero había tocado el portero y por lo tanto salió por el lateral y por lo tanto el balón para en estos minutos de nada porque el tiempo está ya concluido. Le va a dar el balón y aquí se va a acabar el partido. No va a lanzar. Minuto 30. Finaliza el partido. Y acaba 37-32. Vamos con alguna entrevista a pie de pista. Hola, hola, hola. Sí, hola, hola, sí. Casco, sí. Cambió entonces el... Hola, hola, sí.
está bien.